Eh, en esta sección, ¿me oyen todos ahora sí? Sí, ¿verdad? Sí. En esta sección lo que está es el desarrollo histórico del derecho en general y específicamente de los derechos humanos. Fíjense que lo que está marcado son las dos secciones, tanto la historia como la prehistoria. De la primera parte donde ustedes ven, a ver, en donde dice 3500 antes de Cristo, para allá está la flechita, ¿sí? Ujú. Indica lo que es la prehistoria. En esa sección está el desarrollo de lo que era el hombre como tal. Allí está desde que era Homo sapiens hasta que concluye como eh, el Homo neandertal, que es la última evolución del ser humano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que allí se identifica el momento exacto en donde se inicia la escritura y allí da por finalizada la prehistoria e inicia la historia, 3500 años antes de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que tiene allí, descubrimiento de la escritura, dice. Y a partir de allí sí conocemos la historia tal y cual como es hasta ahora, dividida en las edades, edad antigua, edad media, edad moderna y actualmente estamos atravesando todavía la edad contemporánea. En, Específicamente en la Edad Antigua, les resalté allí algunos acontecimientos históricos importantes para el derecho, para los derechos humanos sobre todo. Allí, por ejemplo, lo más resaltante es en el año 1750 aproximadamente antes de Cristo, el Código de Hammurabi es el documento, el primer documento escrito que se conoce en el derecho. Escrito. Antes habían otros documentos, pero uno que esté condensando distintos tipos de derecho es este. ¿Sí? Hammurabi era un emperador, ¿sí? Bueno, de la época. Pero de aquí lo más sobresaliente es la ley del talión. El código de Hammurabi contenía la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Es la que contiene la frase histórica, ojo por ojo, diente por diente. ¿La conocen? Ah, sí, sí, Ahora sí. se usa. Bueno, miren desde cuándo viene. 1750 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Bastante tiempo, ¿no? Bueno, entonces la ley del talión lo que hacía era equilibrar las penas que se otorgaban a las personas ante la comisión de ciertos actos. ¿Sí? Ese equilibrio de penas era inédito, no había antes. Imagínense cuál era el nivel de crueldad que había en el ejercicio de los derechos, que eh, imagínense que hablamos de amputación de miembros, de pérdida de la libertad, eh, para saldar las deudas. ¿Se imaginan? O sea, en un contexto histórico distinto. Pero lo importante es que en este documento por primera vez se intentaba equilibrar las penas. Más adelante también hubieron otros documentos importantes, como por ejemplo, ahí les mencioné el Código de Dracón, Solón o las leyes de Manu en la India, que son documentos de similar contexto en distintos lugares en el mundo, ¿verdad? Todo esto en la edad antigua. Miren que estamos hablando de entre los años, o sea, entre el año 0, 1750 y 0 antes de Cristo. En el año 0, ¿qué pasó? Inicia la era después de Cristo, ¿verdad? Se considera que el nacimiento de Cristo marcó un hito tan importante en el desarrollo histórico, tanto social, humano como jurídico, que necesariamente hubo que establecer esa línea demarcatoria entre lo que era antes de Cristo y después de Cristo. En esa época ya estaba en pleno desarrollo antes y después de Cristo el derecho romano. Si ustedes ven la pantalla que les compartí, van a encontrar una flechita que dice derecho romano y abarca entre el año 0 y más adelante justamente todo lo que el periodo que duró Roma, ¿sí? La ciudad romana, el imperio romano. Bueno, imperio romano es una forma de decir, porque
Roma se dividió en 4 etapas distintas. Las 2 más importantes fueron la República, que era antes de Cristo, y el Imperio después de Cristo, ¿verdad? Hasta la caída final, que implica justamente la finalización también de una de las edades. Fíjense que antes de pasar el derecho romano, les quiero mencionar que hay documentos súper importantes que se gestan durante Roma. Uno de ellos es la ley de las 12 tablas, ¿sí? Que contiene justamente documentos, documenta derechos, edictos y otros documentos que son propios de Roma, que tampoco había como tal, o sea que uno podía efectivamente acercarse a ese documento y ejercer los derechos tanto de procedimiento como de derechos que asisten a las personas. Y más adelante, otro documento que les anoté allí, que está justamente ahí donde dice debajo de cristianismo, en el año 589 después de Cristo ya está documentado el Corpus Iuris Civilis. Si probablemente alguno no entendió qué significaba eso o qué decía ahí, allí dice 589 después de Cristo, ¿sí? Corpus Iuris Civilis. Ese documento fue ordenado por el emperador Justiniano, ¿sí? Justiniano, que dispuso que se aúnen en un documento específico que se llama Corpus Iuris Civilis todos los distintos ámbitos de las ciencias jurídicas y del entendimiento del derecho en ese entonces. ¿Y por qué es tan importante este documento? ¿Por qué resalta tanto el Corpus Iuris Civilis? Porque es la estructura jurídico-legal que se utiliza hasta ahora en el mundo. Imagínense, estamos hablando de 589 años después de Cristo, que se utiliza hasta ahora. De hecho, nuestro Código Civil paraguayo, tiene exactamente la misma estructura que el Corpus Iuris Civilis. El Corpus Iuris Civilis es de Roma, ¿verdad? Viene en derecho romano. Luego, esa misma estructura fue tomada por Vélez Sarsfield, ¿sí? En América, específicamente en Argentina, y luego traído a nuestro ordenamiento jurídico local. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, miren de dónde viene y desde cuándo viene. Por eso es que es tan importante. Miren, tiene la estructura de personas, de hechos y actos jurídicos, de obligaciones, de sucesiones, de procedimientos. Exactamente la misma estructura se mantiene hasta ahora. Y no solamente nuestro derecho, ¿eh? Hablamos de todo el derecho que deviene de Roma. Esto aún es edad antigua. Ya más adelante, en la Edad Media, les menciono allí algunos hitos importantes para las ciencias jurídicas y para los derechos humanos específicamente, tanto sociales como históricos. Fíjense, ahí en el año 1492. ¿Les suena un poquito esa fecha a ustedes? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el año 1492? Descubrimiento de América. Bueno, no sé si porque tienen cerrado sus micrófonos nomás nadie me dijo nada o es porque en realidad no se están acordando de qué era. ¿Mm? Vamos a decir que es porque tienen los micrófonos cerrados. Ah, bueno. El descubrimiento de América también representa un hito dentro del desarrollo justamente porque se inició la colonización y fue una de las primeras masacres en volumen, en cantidad de personas fallecidas que se dieron en el mundo y que están registradas como tales. ¿Sí? O sea, el periodo de colonización en todo lo que duró a partir del descubrimiento de América, en donde murieron aproximadamente 80 millones de indígenas nativos de América, contra apenas un 20% de españoles, de pérdidas de bajas españolas. A ese nivel estamos hablando. Entonces, importa conocer esa sección de la historia. Luego de las Américas. Y igual podemos comer ese. un poquito antes de eso, teníamos en Inglaterra, por ejemplo, la carta, lo que se conoce como la Carta de Juan Sin Tierra,
que es el primer documento en donde quedó asentado que efectivamente se iba a dar los derechos tanto a la burguesía como ¿entienden? Se equipara el derecho de ambos. Y por primera vez se cuestiona la importancia ¿Ya merenamina? o sea, 8:30. ¿qué pasó? Alguien puede cerrar su micrófono si quieren, por favor. Voy a ver qué dice. Sí, por favor, en tu micrófono, please. Coincidimos. Bueno, volviendo al tema, les estaba mencionando que bueno, la Carta del año 1215 en Inglaterra lo que hacía era, entonces yo voy a hacerlo de una sola vez, a todos. Lo que hacía era, sí, perdón, me perdí. Esperen, díganme. Profe, no se te escucha. ¿No se me escucha? Sí, hay mucho ruido, profe. No sé qué onda. No sé quién tiene su micrófono. Se escucha todo lo que pasa en su caso. Alejandro Adorno tiene encendido su micrófono. Sí, estoy buscando cómo apagar. Ahí en el ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Pero ustedes me siguen oyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Me oyen, verdad? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Perfecto. Si alguien quiere mencionar algo o enseguida les voy a volver a habilitar los micrófonos o me escriben en el chat para que yo les pueda seguir, o sea, dar la palabra, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, seguíamos entonces, les estaba diciendo que en el año 1215 la Carta de Juan Sin Tierra en Inglaterra es la que marca por primera vez la posibilidad de cuestionar la presencia de las autoridades de la burguesía de los reyes en aquel entonces, que antes no se hacía eso. De hecho, se les iba a imponer una sanción por no cumplir ciertos lineamientos que establecía el Senado. ¿Se imaginan? Entonces, esto era totalmente inaudito. Y ya siguiendo un poquito en lo que es la línea de tiempo que les compartí, está, bueno, ahí está el descubrimiento de América, luego más adelante hay dos documentos también que son ingleses, súper importantes porque contienen por primera vez en documentos oficiales de las monarquías el reconocimiento de derechos. En el caso de la Petition of Rights del año 1629, lo que incluye es el reconocimiento de la tierra a las personas. Y en el Bill of Rights, que es la Declaración de Derechos del año 1689, se incluyen los primeros indicios de igualdad entre las distintas castas sociales, ¿sí? Es decir, en realidad lo que hacía era permitir a el esclavo, ¿sí? a los esclavos, reclamar en el caso de abuso de derechos por parte de sus dueños. ¿Entienden? Eso era inaudito. No se, o sea, no había posibilidad de que eso pueda llegar a darse. A ver un poquito más adelante, ¿dónde está la pantalla que les comparto? Más adelante, a ver un poquito, ¿dónde estamos nosotros? Acá. Ya avanzando en la Alta Edad Media y en cambio a la Edad Moderna, tenemos algunos movimientos históricos que afectan tanto a las artes como al desarrollo de los derechos. Allí tenemos entonces el Renacimiento, la Ilustración y lo que se conoce como el siglo de las luces, en donde, ¿qué pasa? Resurgen las ideas de la democracia participativa de la Grecia clásica que se daba antes de Cristo. Ahora, en la Ilustración, en el Renacimiento, en el siglo de las luces, se vuelven a traer esas ideas. Entonces, se va dejando de lado lo que es la monarquía, el feudalismo, que durante toda la Edad Media estuvo rigiendo con abuso de derechos impresionantes, y se vuelve a hablar con otros términos como democracia, como los orígenes del constitucionalismo, el Estado de Derecho, ¿sí? Entonces son terminologías que vienen surgiendo nuevamente a partir del Renacimiento. Lo más importante de esta sección es identificar
la Revolución Francesa del año 1789, en donde se habla de libertad, igualdad y equidad por primera vez. Hablamos ahí, libertad, igualdad, equidad, fraternidad. ¿Sí? La Revolución Francesa. Y esta da origen a la Constitución de Francia, la primera se llama Constitución Napoleónica, y a la Declaración de Derechos Civiles del Hombre y el Ciudadano Francés. Un poquito más adelante, en el año 1791, está también en el mismo contexto la Declaración de Derechos Civiles de la Mujer y la Ciudadana Francesa, ¿verdad? O sea, se dio la dualidad. Imagínense, no había forma en aquel entonces de pensar que un documento iba a estar dirigido a las mujeres. Bueno, pues allí lo tienen. 1791 ya teníamos el primer documento. ¿En dónde? En Francia, a partir de la Revolución Francesa. Ellos siempre innovando en esa clase de cuestiones es categórico. En ese entonces el contexto histórico estaba dado por mucha movida de carácter social, reconocimiento de derechos, pero lo fundamental es que dio pie a la revolución industrial. La revolución industrial gestada en Inglaterra, ¿sí? En Francia, España, toda la península ibérica se desarrolló plenamente en la revolución industrial y allí se propugnaban más derechos relacionados a la segunda generación de derechos humanos, todos aquellos derechos laborales y derecho a la educación y derechos que impulsan a la colaboración, que impulsan al grupo, ¿entienden? Ya dejó de ser la premisa básica de libertad, igualdad y fraternidad que se tenía en la Revolución Francesa, y vamos un poco más allá ya calando la segunda generación de derechos humanos y teniendo en cuenta este tipo de derechos. Antes era impensado que íbamos a tener 8 horas, un límite de 8 horas para el trabajo, ¿entienden? Pero literalmente impensado. Ellos tenían jornadas de trabajo de 12, 15 y hasta 20 horas para producir, ¿entienden? ¿Por qué? Y eso no importaba en realidad. No importaba si la persona no tenía vacaciones o si no descansaba lo que necesitaba, no importaba. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era mantener el nivel de producción, y las personas, ante el temor de la pérdida del trabajo por el avance de las maquinarias, pues se veían sometidas y explotadas en esa condición. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me levanta la manito o me escribe, y mientras tanto seguimos, porque acá ya estamos casi por terminar en esta sección, ya estamos llegando a la parte final, en donde vemos ya pasado todos los años 1800, donde prima la revolución industrial. Llegamos ya a los años 1900, en donde se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, el primer conflicto armado más grande, donde con alianzas de países, bueno, concluye la Primera Guerra Mundial, y allí se origina la Sociedad de Naciones, la primera gran organización mundial en donde se defienden los derechos del grupo, ¿sí? De los grupos. Claramente no funcionó, se tuvo que pasar la depresión económica de los años de 1929, los años 30, que dejó mucha desigualdad en cuanto a lo que es el derecho económico de las personas y de los distintos países en su contexto, desembocando en la Segunda Guerra Mundial. El peor genocidio conocido hasta ahora en la historia universal, inclusive más que por la crueldad, ¿no? Más que otras matanzas, es la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque estaba direccionado a, bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Pero direccionado a asesinar o eliminar a las personas solamente por pertenecer a una determinada religión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que marca la diferencia con respecto a otro tipo de genocidios.
De hecho, yo les digo genocidio, pero recién a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de su finalización, se acuñó el término genocidio. Antes no se hablaba de genocidio como tal, sino de matanza generalizada, ¿verdad? A partir de allí recién, en el año 1944, inclusive, la primera vez que se usó. La Segunda Guerra finalizó en el año 1945 y a partir de allí se estructuraron todos los mecanismos para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿sí? Y de la creación de la ONU y en ese contexto la constitución de distintos documentos eh, de carácter internacional que son los que hasta ahora duran, ¿sí? Como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó el 10 de diciembre del año 1948 en los Estados Unidos. ¿Entienden? No sé si les anoté eso. Voy a ver un poco. Creo que creo que no les anoté. Bueno, pero sí, 1948 Declaración Universal. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Pero ahora, ya que están ustedes allí, anoten lo que me faltó anotar en esa pizarra, que es que en el año 1966, ¿sí? 1966, se firmó el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? Ese documento contiene todos inclusive los 30 artículos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero amplía a, tiene que decir que nos estamos quedando sin tiempo, amplía a, amplía a los derechos procesales que no tiene con detalle en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya nos estamos quedando sin tiempo, les voy a cerrar esta sección indicándoles que por primera vez, por la importancia que tienen estos documentos de carácter internacional, costó muchísimo traer a nuestro ordenamiento interno en el Paraguay estos derechos. ¿Por qué? Porque implican un reconocimiento del Estado al ejercicio de cada uno de estos derechos. Imagínense garantizar a toda la población equidad, igualdad, derecho al trabajo, acceso a la educación gratuita, a la salud gratuita y un montón de derechos más. Entonces, que permite a la ciudadanía reclamar, ¿sí? Les había mencionado también que la primera vez que, o sea, ni bien cayó el gobierno de facto en el año 1989, lo primero que se incorporó a nuestra legislación actual, ordenamiento jurídico, era justamente el Pacto de San José de Costa Rica, que es la declaración de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El primer documento que se incorporó a la caída de la dictadura fue este. ¿Me entienden? O sea, estamos hablando de la primacía de las normas, ¿sí? Otra vez. Y en ese contexto se le da la importancia a los documentos de carácter internacional. Finalmente, les quiero mencionar que hay otros acontecimientos históricos también que marcaron el desarrollo de los derechos humanos, que ya son más actualizados, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Ya en el año 2001. Entonces, son circunstancias que van modificando, van cambiando la visión de cómo se asumen los derechos de las personas. Les menciono esto y no profundizo en ello porque vamos a investigar seguramente en alguna oportunidad más adelante, pero Estados Unidos es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica, pero no lo tiene incorporado a su ordenamiento interno. Entonces, el reclamo que le podemos hacer es distinto, es diferente. Ese es el problema. Bueno, les voy a habilitar el micrófono por si alguien quiere preguntar algo. Entonces, me indican. Ahora ya los oigo de vuelta. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Profe, Sí, ¿cómo yo, había... ¿Quién? Cada uno. Ok. Profe, ¿cómo habías dicho que Estados Unidos es signatario del Pacto de San José de Costa Rica, pero... Sí, pero no tiene incorporado su ordenamiento interno. Acuérdense que para que un tratado internacional forme parte del ordenamiento interno de un Estado, es necesario que se incorpore a su normativa interna a través de la ratificación, ¿se acuerdan? En el proceso de creación de las leyes, ¿sí? Habíamos hablado de que se tiene que estudiar el documento y luego aprobar. Y una vez que se aprueba, recién forma parte del ordenamiento jurídico interno. Y ese proceso en un tratado internacional se llama ratificación. ¿Sí? Se ratifica. Entonces, Estados Unidos es signatario, o sea, firmó el tratado, participó en la elaboración, participó en el momento en el cual todos firmaron, pero no está incorporado a su ordenamiento jurídico interno. Ellos tienen otro sistema, otro mecanismo de incorporar. ¿Cómo lo hacen? A través de enmiendas. Ellos incorporan la validación de todos los derechos de las personas como tales, tanto en cuanto a procedimientos como en derecho propiamente dicho, a través de enmiendas constitucionales. Ellos no incorporan como nosotros en un gráfico piramidal como el que tenemos nosotros, artículo 139 de la Constitución Nacional del Paraguay. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, claro, quedó profe. claro. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí, yo quería consultar algo porque la verdad entré un poco tarde. Lo que estamos dando ahora corresponde a la clase número 5 que va a ser para el examen, ¿verdad? Esto que estamos dando ahora incluye lo que es el examen. Sí, exactamente. Perfecto. Porque hay Que todavía no está habilitado. dos preguntas en el examen, no todavía, dos preguntas, ahora les voy a habilitar. Dos preguntas en el examen que incluyen desarrollo histórico y les voy a preguntar justamente a su criterio cuáles de estos acontecimientos que estuvimos mencionando son resaltantes o son, a su criterio, importantes para el desarrollo de los derechos humanos. ¿Entendido? Perfecto. Eso es lo que se les va a preguntar. Y el examen tiene dos partes, ¿no? El examen, igual ya les grabé un audio hoy más temprano, todavía no subí a la plataforma, pero sí que tiene dos secciones nuestro examen, ¿sí? Una parte de desarrollo, tres en realidad, una parte de desarrollo, una parte que es un cuestionario de opción múltiple y una sección que es de opinión, que es mi parte preferida. Van a tener tiempo para Perfecto. presentar su trabajo hasta el próximo miércoles 14 de abril a las 23:55 horas. ¿Estamos? Van a tener Sí, eso toda a esta medida que semana, más a el medida que se va haciendo se puede ir guardando, ¿verdad? sí, se puede ir guardando. Claro que sí. Modificando. Si el día del Perfecto. vencimiento se cierra. ¿Está bien? Ok. Sí, sí, súper. Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Ahí Meli, pero no puedo hablar. Activa tu micrófono. Reiniciar audio. Ahí está. A ver, ahora, Meli. Así, así. No, aclarar nomás que es martes 14, Ujú. ¿verdad? Eso entre paréntesis. Y con respecto, una vez que se empiece el examen, se tiene que terminar en el momento. No es que, tipo, por ejemplo, si yo empiezo el examen y justo me surge algo más, no es que puedo ponerle en pausa ahí y continuar después. En Sino mi que una vez caso, que yo se no les pongo es, esa restricción. En mi ¿no? caso, yo no les pongo la restricción el- del horario. ¿Saben? Yo no tengo inconveniente con eso. Normalmente les coloco el tiempo, o sea, la tarea abierta para que ustedes puedan desarrollar en el momento que quieran. Yo no les Ok. coloco restricción, ni para el cuestionario, ni para subir la tarea. Bueno, el cuestionario Ok. voy a pensar un poquito. Ya lo preparé todo. Ahora que ya que estás diciendo,
¿verdad? Ya que me lo dices. Perdón, compis. Pero en principio, no tiene ninguna restricción. A ver, Mercedes, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Tenemos un minuto antes de que termine nuestra reunión automáticamente. Díganme si quieren saber algo más. Sí, decime más, Mercedes. Escribime, entonces. Espera que voy a mirar dónde está Mercedes, que no puede hablar. Mercedes. Espérense un ratito, chicos. Bueno. ¿Me escribiste, Mercedes? ¿Me puedes escribir al privado? Entonces después en cualquier cosa yo les comento a los compañeros en el grupo, ¿está bien? Porque ya está por terminar nuestra sesión. ¿Dale? Chicos, nos vemos en el grupo, en nuestro grupito de WhatsApp. ¿Ok? Dale. Ha sido un gustazo verlos. Así que nos vemos allí. ¿Está bien? Chaucito a todos.